Universidad del Sinú Seccional Cartagena. Estudiante Eric Eduardo Sierra Salgado. Materia Teoría General del Estado. Docente Alonso Cortinas Acevedo. Tema Tipos históricos fundamentales de Estado. Primera pregunta. Diga cuáles son los tipos históricos fundamentales de Estado y haga una breve descripción de los elementos que lo caracterizan a cada uno. Estado antiguo oriental, Estado griego, Estado romano, Estado medieval, Estado estamental, Estado absolutista y los Estados nacionales, Estado liberal de derecho, Estado autocrático, Estado socialista, Estado social y democrático de derecho. Segunda pregunta. Del Estado antiguo oriental explique en qué consiste el Estado despótico y teocrático. El Estado despótico es caracterizado por la persona que a su autoridad absoluta, dominante y sin ningún control constitucional ni limita por ninguna ley, así con total ausencia de derechos en los denominados ejercía su poder. Estado teocrático, gobiernos ejercidos directamente por Dios o sometidos a las leyes divinas a través de sus ministros o representantes como los antiguos China, Babilonia, Israel, Asiria, Persa, Hindú y Fenicia. Segundo B. ¿Por qué el derecho fue un rasgo característico del imperio babilónico? Esto se debió seguramente este hecho al intercambio comercial debido a su posición geográfica. Segundo C. ¿Por qué se dice que el imperio persa se destacó por su despotismo acentuado? Esto no pasaba de ser un rector de pueblos muy diferenciados entre sí. El sátrapa era el encargado de la recaudación de los tributos y su conducta era vigilada por funcionarios nombrados al efecto, pero muy frecuentemente los sátrapas se extramilitaban en sus funciones, oprimiendo a sus gobernados. No obstante a esto, lo que se ha reseñado en los estados antiguos orientales, el despotismo jamás estuvo tan acentuado que impidiese la existencia de un orden jurídico o la práctica misma del procedimiento democrático. Del Estado-ciudad griego establezca en qué estaba fundamentada la llamada democrática ateniense. Esta básicamente se encontraba fundada en el funcionamiento del parlamento llamado la Iglesia. Esta asamblea eminentemente popular se reunía 4 veces al mes. En ella participaban por derecho propio todos los ciudadanos. Tercera vez, ¿cómo estaba organizado el poder político en la polis? El poder político en la polis se encontraba organizado por las asambleas, por el consejo y las magistraturas. Estas instituciones constituidas desde los tiempos de Homero, el mejor medio para evitar los excesos del poder personal. En la base existía la asamblea del ciudadano que teóricamente era soberana. Según el tipo de régimen, la asamblea era más o menos amplia, se reunía con mayor frecuencia y estaba o no sujeta a la influencia que pudieran limitar su soberanía. Tercera C. ¿Cuáles fueron las limitaciones de la democracia griega? No obstante a esto, la aplicación práctica, la democracia griega tuvo sus limitaciones. De una parte, en ella se mantuvo la esclavitud, aunque con menos rigor que en otras civilizaciones. Por otra parte,
Respecto a los extranjeros se mantuvieron limitaciones en cuanto al ejercicio de sus derechos. Incluso por iniciativa del propio Pericles, Atenas adoptó en este sentido una legislación de carácter racista. Cuarta, ¿cómo era la primitiva organización política en Roma? La organización primitiva política en Roma era de leyendas que envuelven sus primitivos tiempos. Lo cierto es que la ciudad fue gobernada durante los primeros 2 siglos y medio por reyes electivos designados por una asamblea de ciudadanos notables descendientes de los primitivos pobladores y asistidos en su gobierno por un senado compuesto por ancianos. La ciudad estuvo poblada principalmente por tribus sabinas. Cuarta vez, ¿cuál fue la institución política más importante e influyente en Roma y por qué? El Senado romano sin duda fue la institución más importante, ya que influye en Roma durante la República que se constituyó en las últimas instancias frente a las continuas desavenencias y conflictos entre los magistrados y las asambleas, compuesto por 30 miembros que se reunían en curia frente al foro a requerimiento del cónsul de turno. ¿Cuáles fueron las etapas de la organización constitucional romana? Las etapas de la constitucional romana, desde el punto de vista de su organización constitucional, esta puede dividirse en 4 etapas. La primera, la formación y la consolidación de la República. La segunda, la transformación de la República. La tercera, la revolución plebeya de los acontecimientos del imperio. Quinta, Estado medieval. ¿En qué consistió el sistema feudal? El feudo consistía normalmente en un terreno, pero podía consistir también en un castillo o en un cargo o una función, el conde, marqués, obispo o abate. El vasallo debía beneficiarse del feudo sin alterar su sustancia, desmantelar o disminuir su valor, y debía destinar parte del usufructo para prestar el auxilio económico que necesitaba el señor. Quinta vez, ¿por qué se dice que el feudalismo era una forma de relación económica eminentemente autárquica? El feudalismo implicaba, además de un esquema político y social, también un esquema económico. Era una forma de relación económica eminentemente autárquica. La autárquica supone el autoabastecimiento de lo de la tierra, limitándose los integrantes del feudo. Se limitaba a una manutención dependiente de o que ellos mismos cultivaban y los ganados que criaban. Quinta C. ¿Cuál es la relación entre el Estado y la Iglesia en la Edad Media? La relación entre Estado y la Iglesia en el curso de los tiempos, cualquiera que haya sido su forma, siempre ha tenido el carácter de una exigencia formulada para que el Estado la obedezca, siempre sea considerado dotada de poder suficiente para subordinar al Estado a su autoridad. ¿Qué se conoce como la Carta Magna y cuál fue su importancia? Los varones aprovecharon la debilidad real para preparar un documento, la Carta Magna, en el cual hacían constatar sus derechos específicos frente a la corona. La Iglesia introdujo en ese documento todo género de cláusulas concernientes a la libertad de la Iglesia y las reformas en la justicia y el derecho, que no sólo afectaba a los varones sino también a los caballeros, a los habitantes urbanos y a los comerciantes. Sexta, del Estado estamental. A. ¿En qué consiste el Estado estamental? El Estado estamental consiste en dar el nombre al fenómeno de cómo fue el resultado del feudalismo
atomización del poder que este sistema engendró y la disputa por la soberanía entre los potestades temporal y espiritual se presentó en Europa en los últimos siglos de la Edad Media hasta el comienzo del Renacimiento. Esa situación hizo que la sociedad europea, que entonces tuviera una base estamental, lo cual significaba que estaba estructurado gradual y jerárquicamente de tal manera que cada uno de sus eslabones era titular, casi excluido de un conjunto de derechos que se traducían en verdaderos privilegios y que obedeciera también de manera casi exclusiva a sus propias autoridades, se rigiera por sus propias leyes y tuviera además sus propias obligaciones. 6b. Destaque los tres aspectos más importantes del pensamiento político de Santo Tomás Aquino según su criterio. Relación entre la teología, la filosofía, entre la fe y la razón. Su pensamiento sobre diversos aspectos de la vida del hombre en sociedad y las relaciones de aquellos y etapas con el Creador. El individuo en una parte de la sociedad doméstica está lo que es igualmente de la sociedad civil y por lo consiguiente el bien del individuo no es el fin último, sino que se ha subordinado al bien de la comunidad. Del Estado absolutista y los Estados nacionales. ¿A qué se llama Estado absolutista y cuál es su característica principal? Se le llama Estado absolutista al régimen político y social que imperó en los grandes estados europeos entre los siglos XV y XVIII y que se caracterizó por la concentración con base en la teoría del derecho divino de los reyes de todos los poderes políticos en manos de los monarcas, la administración, la legislación, la justicia, la tripulación y 7b. Mencione los estados-nación europeos en los cuales se instauraron monarquías absolutas. Estas fueron Francia, España e Inglaterra. Determine 5 de los factores que atribuyen al paso del Estado absolutista al Estado burgués liberal. En este proceso intervinieron diversos factores de tipo económico, social, cultural, político y religioso.